Castro, así como en su interconsulta el doctor Sergio Jiménez Niño. Por parte de la Procuraduría Pública ad hoc ha concurrido la doctora Pilar Elejalde Dávila. Asimismo, por parte de la defensa del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, ha concurrido el doctor César Augusto Nakazaki Servigón, así como su interconsulta Exxon Alexander Vilcherres Ato. Finalmente, señor magistrado, doy cuenta del escrito recepcionado el día de la fecha 24 de marzo del 2018 a horas 9:35, por el cual el investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, identificado con DNI 064-77-277, designa como abogado particular a los miembros del estudio Sousa Nakazaki Abogados, los cuales se encuentran identificados como César Augusto Nakazaki Servigón, Adolfo Johan Pinedo Rojas, Gladys Vallejo Santamaría, César Enrique Pérez Escobar, Exxon Alexander Vilcherres Ato, Renzo Paolo Miranda León y Leonardo Latínez Ansaldo. Finalmente, señor magistrado, doy cuenta del escrito también recepcionado en la fecha a la misma hora 9:35, por el cual la Procuraduría Pública ad hoc se apersona al mismo. Es todo lo que tengo que dar cuenta, señor magistrado. A los escritos mencionados, téngase presente. Igualmente, el día de ayer, en horas de la tarde, la Fiscalía cumplió con presentar un escrito incorporando nuevos elementos a su requerimiento de impedimento de salida. Ahora se traslada a la defensa. Gracias, señor juez. Muy bien, entonces, téngase presente. Muy bien, vamos a dar por instalada la audiencia. Vamos a dar unas recomendaciones para el mejor desarrollo de la misma. En primer lugar, a los señores de la prensa, por favor, tratar de hacer, no tratar de perturbar el normal desarrollo de la diligencia. Cualquier acto en tal sentido, ordenaré desalojar la sala. En segundo lugar, apaguen o pongan en modo vibrador sus celulares a fin de evitar cualquier distorsionamiento de la audiencia. En cuanto a la Procuraduría ad hoc, se le permite estar presente, pero no puede intervenir en esta audiencia. ¿Correcto? Muy bien. También para el desarrollo de la audiencia vamos a dar unos plazos para los alegatos, los cuales voy a ser estricto en su cumplimiento. Entonces, vamos a empezar concediendo el uso de la palabra al señor fiscal para que en el espacio de 30 minutos, espacio que también se le considerará por igual al señor abogado de la defensa, sustente su requerimiento. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. 30 minutos. Buenos días, señor juez. Cordiales saludos a la defensa técnica, a los presentes en esta sala de audiencias. Permítame, en primer lugar, acreditarme. Mi nombre es Hamilton Castro Trigoso, soy fiscal supraprovincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, perteneciente al equipo especial del Ministerio Público. Nuestro domicilio procesal es la avenida Bancay 491, Mezanine, Cercado de Lima, y nuestra casilla electrónica del Poder Judicial, la número 48958. Para esta audiencia, señor juez, me acompaña en la interconsulta el señor fiscal provincial. Sergio Jiménez Niño, buenas tardes con todos. Muy bien. Señor juez, el día de hoy el Ministerio Público acude a su despacho con la finalidad de solicitar que dicte medida de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses contra el investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, identificado con documento nacional de identidad 064-77-277. En primer lugar, señor juez, permítame dejar específicamente sentado que esta investigación se trata de una investigación preliminar que inicialmente fue iniciada, que fue aperturada, que fue abierta contra los que resulten responsables, luego de que el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard ha dejado de ser presidente de la República.
la investigación se ha dirigido puntualmente contra él. Lo que desea resaltar el Ministerio Público antes de pasar a describir los fácticos es que la medida se produce dentro del marco de esta investigación preliminar, cuyos objetivos son muy concretos. Específicamente me referiré a la estructuración de una imputación posible, a la definición de los contornos de una imputación posible, que es uno de los objetivos de la investigación preliminar a la luz de lo que establece el ordenamiento procesal penal peruano. Por lo tanto, la Fiscalía subraya, resalta que el estándar de la investigación preliminar exigible por la norma procesal es la de una sospecha de criminalidad. No estamos, por tanto, en una investigación preparatoria que exige un estándar diferente, superior. Por lo tanto, no venimos a hablar de certezas ni de convicciones acabadas. Dicho esto, señor juez, paso a resumir cuáles son los fácticos materia de la investigación preliminar en curso. La investigación tiene 3 segmentos fácticos. En primer lugar, tenemos un conjunto de transferencias efectuadas en un periodo temporal que va desde el año 2007 al 2015, efectuadas por 3 empresas extranjeras llamadas TRG Allocational Offshore Ltd, Ternium S.A. y TRG Management LP, todas ellas con sede en el extranjero. Transferencias que fueron realizadas, que fueron materializadas en la cuenta del Banco de Crédito del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. El objetivo de la investigación preliminar, tomando en primerísimo lugar la notitia criminis, señor juez, es establecer el origen de estas transferencias, puesto que en los años 2011 y 2016, es decir, dentro del periodo temporal de las transferencias, el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard participó en 2 campañas electorales. Por lo tanto, de lo que se trata es de determinar el origen lícito o ilícito de estas transferencias dinerarias desde el exterior, que suman aproximadamente $1 millón. En la suma tenemos $1.035.930.84 de los Estados Unidos de Norteamérica. Un segundo segmento fáctico de la investigación preliminar corresponde a los depósitos efectuados siempre a partir de la notitia criminis, señor juez, los depósitos efectuados por la empresa Odebrecht Latinvest Perú Ducto Sociedad Anónima. Transferencias que, según la noticia criminal, se habría efectuado en cuentas de las empresas Latin American Enterprise y First Capital, las 2 vinculadas con el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, con la especificación de que en el curso de la investigación preliminar se ha determinado que la empresa First Capital pertenece al ciudadano chileno Gerardo Sepúlveda Quesada. Un tercer segmento fáctico de la investigación corresponde, y creemos que es el núcleo de la investigación, la parte más importante de la investigación en curso, corresponde a los pagos realizados por empresas del grupo Odebrecht a la empresa Westfield Capital, de propiedad exclusiva del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Una empresa que pertenece al investigado y tiene sede en Miami, específicamente en South Bayshore Drive 2665, Suite 715, Coconut Grove, Florida. Es decir, en la misma dirección, señor juez, que un grupo de empresas vinculadas también con otras personas, entre ellas
el señor Gerardo Sepúlveda. Me refiero a First Capital y Latin American Enterprise Fund Manager. En cuanto a este último segmento fáctico, forma parte de la investigación preliminar, señor juez, dos hechos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, la empresa Odebrecht, como es de público conocimiento y está acreditado en el requerimiento con las disposiciones de investigaciones a cargo del equipo especial, en este momento soporta un conjunto de investigaciones por haberse estructurado como una organización criminal de alcance internacional que se dedicó a pagar sobornos, comisiones ilícitas en diversos países de Latinoamérica a cambio de la concesión de obras públicas, países entre ellos el Perú. Este hecho es importante a tener en cuenta, como usted lo verá más adelante. Un segundo hecho importante sobre este fáctico y que consta en la investigación es que en ese periodo, en el periodo temporal en el que se produjeron estas transferencias del grupo Odebrecht, específicamente de la concesionaria Trasvase Olmos y las concesionarias Irsa Sur Tramo 2 y concesionaria Irsa Sur Tramo 3, el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard se desempeñó como primero como ministro de Economía y Finanzas desde febrero del año 2004 a agosto del 2005 y como presidente del Consejo de Ministros desde agosto del 2005 a julio del año 2006. Como usted podrá apreciar en los elementos de convicción que hemos adjuntado al requerimiento, señor juez, estas transferencias, estos pagos realizados por empresas vinculadas con el grupo Odebrecht a la empresa Westfield de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski, se dieron en un espacio temporal que va del año 2004, año 2005, año 2006 y el año 2007. Y en conjunto, hasta el momento, la Fiscalía ha detectado que suman un total de $1.449.152.73 a partir de la información alcanzada por la empresa Odebrecht, como consta en el requerimiento. Un aspecto importante de los fácticos de este extremo, de este segmento investigativo, señor juez, es también tener en cuenta que dentro de ese periodo el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard tuvo intervención funcional en determinados actos vinculados con los proyectos materia de las asesorías efectuadas por Westfield Capital, obras ejecutadas por empresas vinculadas con el grupo Odebrecht. Y me refiero específicamente a que, tratándose del proyecto Trasvase Olmos, el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, en la época en que se desempeñaba como ministro de Economía, el 19 de mayo del 2005, suscribió un contrato con la CAF, la Corporación Andina de Fomento, para obtener un crédito de $77 millones para el financiamiento del proyecto. El 18 de julio del año 2005, firmó el decreto de urgencia número 16/2005, mediante el cual se sustituye el artículo 55 de la Ley del Sistema General de Endeudamiento, la Ley 28563, respecto de los financiamientos presupuestales del Estado peruano a diversas concesiones, entre ellas, evidentemente, el proyecto Trasvase Olmos. Asimismo, el 25 de enero del año 2006, firmó la ley número 28670, ya cuando era presidente del Consejo de Ministros, que declara de necesidad pública e interés nacional el proyecto Trasvase Olmos, entre otros proyectos importantes. El 10 de febrero del año 2006, también firma el Decreto Supremo número 014/2006, mediante el cual se aprueba un otorgamiento de diversas garantías relativas al contrato de concesión y prestación de servicios
de trasvase para el servicio de agua para el proyecto Olmos, así como también se aprueba mediante este dispositivo legal el otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional para el aseguramiento de pagos hasta por la suma de 401 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto en cuanto al proyecto Trasvase Olmos. En cuanto al proyecto ejecutado por las concesionarias IRSA Sur, tramos 2 y 3, si bien los pagos a Westfield hasta ahora detectados corresponden a un periodo temporal posterior al ejercicio del cargo de ministro por parte del investigado, es decir, al año 2007, es de considerar, señor magistrado, que en las investigaciones en curso a cargo del a cargo del equipo especial, se tiene que la empresa Odebrecht hizo pagos ilícitos a otros funcionarios públicos, como por ejemplo el expresidente Toledo Manrique, hasta un periodo muy posterior a su mandato, es decir, hasta el año 2010. Estos son los hechos. La Fiscalía considera que existe una sospecha inicial, una sospecha criminal que permite continuar con esta investigación y permite incorporar en este estadio al señor Pedro Pablo Kuczynski Godard como investigado. Es necesario indagar el origen de dichos pagos y su vinculación con los proyectos de infraestructura mencionados y puntualmente si desde el cargo público el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard materializó actos funcionales no solamente vinculados con los proyectos materia de las asesorías, sino también indagar si es que hubo actos de corrupción, actos funcionales ilícitos de favorecimiento a las empresas proveedoras del Estado. Por lo tanto, recalcamos, hay una sospecha de criminalidad para el inicio de una investigación preliminar. Muy bien. El delito imputado. Los fácticos descritos han sido calificados inicialmente como presunto delito de lavado de activos con arreglo al artículo 1 de la ley 27765, actos de conversión y transferencia. Pasemos ahora, señor juez, a los presupuestos de la medida solicitada por el Ministerio Público, el impedimento de salida. Y nos referimos a los presupuestos que están establecidos puntualmente en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Esta norma, este precepto, señala puntualmente que cuando durante la investigación de un delito sancionado con pena privativa de libertad mayor de 3 años resulte indispensable para la indagación de la verdad, el fiscal podrá solicitar al juez expida contra el imputado orden de impedimento de salida del país. Entendemos que los presupuestos señalados son dos. En primer lugar, la norma exige una investigación por un presunto delito sancionado con pena mayor a los 3 años. En este caso concreto, el delito de lavado de activos imputado tiene una pena muy superior, entre 8 y los 15 años. Creemos también, señor juez, que para esta medida no es necesario realizar una prognosis de pena, sino únicamente referirnos a la pena combinada. Por lo tanto, creemos que este primer presupuesto, se tiene acabadamente cumplido por tener una pena combinada superior a los 3 años. El segundo requisito es el de que, según el Código, de que la medida resulte indispensable para la indagación de la verdad. Pero sobre este punto, señor juez, el Ministerio Público debe decir lo siguiente. Ciertamente, en cierta doctrina, específicamente en un autor, se postula que esta medida no sería una medida
una medida de coerción de orden procesal, sino una medida de búsqueda de prueba. Con el debido respeto que nos merece el autor señalado, nosotros discrepamos de esta postura que además no se condice con la postura del sistema penal y con la postura de la doctrina más autorizada en el país. Específicamente me refiero a los profesores Pablo Sánchez Velarde y César San Martín Castro, quienes en sus obras postulan claramente que esta es una medida de coerción procesal. Lo que nosotros hemos venido a señalar, señor juez, es que la medida que solicitamos a su despacho no está incardinada con la actuación de diligencias necesariamente, diligencias vinculadas con la actuación o con la presencia del imputado necesariamente. Podremos ver más adelante que sí hay necesidad de realizar un conjunto de diligencias, pero repito y subrayo, el Ministerio Público postula que esta medida, por las razones que puedo señalar brevemente, es una medida de coerción procesal. Pretende sujetar al imputado, al investigado, mientras dura la investigación. Tiene fines claramente cautelares desde su propia ubicación sistemática en el Código Procesal Penal. Esta medida, señor juez, está regulada, está prevista dentro del título de las medidas de coerción procesal. Y si bien una interpretación posible es la que he señalado al principio, creemos que esa interpretación está fundamentalmente, puntualmente referida a los testigos. En el caso de los imputados, la medida es de coerción y se requiere y se postula para sujetar al investigado al curso de la investigación. Entonces, siendo esto así, señor juez, existen algunas razones para establecer esta medida en orden a sujetar al investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Este segmento de la exposición está referido, señor juez, si me permite, al fumus boni juris. Respecto de este requisito, señor juez, los elementos de convicción que, si usted lo considera pertinente, la Fiscalía pasará a desarrollar en este momento de manera resumida, hacen que en este estadio de la investigación se cumpla este requisito del fumus boni juris. Creemos que existe un conjunto de elementos indiciarios que permiten no solamente tener la apariencia del buen derecho para la medida cautelar, sino para continuar con esta investigación. Estos elementos de convicción, señor juez, son los que hemos presentado a el requerimiento. Y me permito detallarlos de la siguiente manera. En primer lugar, las disposiciones que hemos presentado corresponden a la necesidad de ubicar estos hechos, materia de la investigación, dentro del conjunto de casos en los que la empresa Odebrecht se constituyó como una organización criminal de alcance internacional para el pago de sobornos en diversos países, entre ellos el Perú. En segundo lugar, señor juez, hemos acompañado documentos entregados por la empresa Odebrecht, específicamente a través de las cartas de fecha 15 de diciembre del 2017 y del 21 de diciembre del 2017, en las que nos alcanzan el detalle de los pagos realizados a la empresa Westfield, de propiedad del señor Pedro Pablo Kuczynski. Asimismo, dentro de la investigación empezada en diciembre de este año, señor magistrado, hemos obtenido información de parte del Ministerio Público, del Banco de Crédito, en el que se ubica a la empresa Westfield
en la realización de asesorías de estructuración financiera a través del señor Gerardo Sepúlveda a la empresa Odebrecht para la estructuración financiera y la búsqueda de financiamiento en los dos grandes proyectos viales que he mencionado al principio, Interoceánica y Trasvase Olmos. Es necesario también, señor, mencionar que hemos acompañado como parte de los elementos de convicción para acreditar el fumus boni juris, la propia declaración prestada por el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard cuando tenía la condición de testigo. Esta declaración es muy importante por lo que voy a señalar. Voy a resaltar para los efectos del fumus boni juris únicamente un detalle, señor juez. En esta declaración, el señor Pedro Pablo Kuczynski le manifestó a la Fiscalía que las estructuraciones financieras realizadas por Westfield mientras él se desempeñaba como ministro de Estado no le competen, que fueron realizadas por el señor Gerardo Sepúlveda Quesada y que respecto de estas asesorías había o constituyó una especie de muralla china, de tal manera que nunca conversó con su socio, el señor Sepúlveda, acerca de estas asesorías. Hubo una pared que le impedía, según ha señalado, conversar, tratar acerca de estas asesorías mientras el señor Kuczynski se desempeñaba como ministro de Estado. Y que, además, cosa muy importante a resaltar, señor juez, que mientras esto sucedía, el señor Sepúlveda había recibido el encargo puntual del señor Kuczynski de gestionar, de administrar la empresa Westfield. Vamos a ver cómo es que este acerto, esta afirmación, no resulta del todo clara, no resulta del todo cierta y cómo puede ser contrastada con otro elemento de convicción que voy a detallar enseguida. Me refiero, señor juez, al elemento de convicción consistente en la declaración del señor Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, obtenida por el Ministerio Público a través de los mecanismos de la cooperación judicial internacional. Diligencia realizada el 5 de marzo del año 2018 en la República de Chile, con participación de fiscales peruanos. En esta declaración del señor Sepúlveda, señor juez, la Fiscalía resalta que el testigo desmintió al señor Pedro Pablo Kuczynski Godard en el punto específico de la gestión y la administración de la empresa Westfield. Lo que el señor Sepúlveda ha señalado en esta declaración es que mientras él desarrollaba las estructuraciones financieras usando como marca la empresa Westfield, él no hacía ningún tipo de gestión ni de administración, ni había recibido ningún encargo en ese sentido de parte del señor Pedro Pablo Kuczynski ni de nadie. A lo que, según él, testigo, se limitaba, se circunscribía, era a prestar un servicio usando esta marca y luego el servicio de estructuración financiera que él realizaba obtenía una contraprestación, en este caso de las empresas vinculadas con Odebrecht, en cuentas de Westfield. O sea, se le pagaba no a Gerardo Sepúlveda directamente, sino a la empresa Westfield. Indudablemente, señor juez, de propiedad del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Y que posteriormente se le giraba un cheque, específicamente un personaje importante a tener en cuenta, la contralora o contadora de la empresa Latin American Enterprise Fund, cuyo socio principal es también el señor Kuczynski. Ella era quien giraba los cheques por los servicios prestados a Westfield por el señor Gerardo Sepúlveda. Y lo que quedaba del remanente, que era
en un determinado momento el 50% de los pagos realizados a Westfield, nos ha dicho el testigo que desconoce cuál era el curso, qué destino se le dio. Por lo tanto, aquí hay una grave contradicción que merece ser contrastada, que merece ser investigada en el ámbito de la investigación preliminar y abona en favor de establecer claramente que el fumus boni juris que se exige para esta medida se cumple acabadamente, por lo menos para el estándar de sospecha criminal que exige el Código Procesal Penal en las investigaciones preliminares. Asimismo, señor juez, tenemos la declaración de María del Rocío Vesga Gatti. ¿Quién es esta señora? Esta señora fue integrante del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y ulteriormente de la presidencia del Consejo de Ministros, donde el señor Kuczynski Godard se desempeñó como premier en el año 2005 y 2006. Lo relevante de esta declaración, señor juez, es que la señora Vesga Gatti, respecto de lo que señaló el testigo Gerardo Sepúlveda en el sentido de que en ese año visitó la presidencia del Consejo de Ministros únicamente para entrevistarse con María del Rocío Vesga Gatti, esta afirmación del señor Sepúlveda ha sido desmentida por la señora María del Rosario Vesga Gatti, quien ha señalado que si bien conoce al señor Sepúlveda, no sostuvo ninguna entrevista con él en los tiempos que el señor Sepúlveda señala. Por lo tanto, señor, se puede inferir válidamente, de acuerdo incluso con las reglas de la experiencia, que cuando el señor Sepúlveda estaba desarrollando asesorías de estructuración financiera para empresas del grupo Odebrecht, sí visitaba al señor Pedro Pablo Kuczynski en su despacho del Consejo de Ministros. Porque si, como dice la señora María del Rocío Vesga Gatti, el señor Sepúlveda no fue a visitarla a ella, entonces, ¿a quién más podía visitar el señor Sepúlveda sino, como dice él, a su mentor, a su maestro? Y fue en una época en que él estaba desarrollando asesorías para empresas del grupo Odebrecht. Por lo menos, estas contradicciones que fluyen de la indagación fiscal merecen ser investigadas, señor juez, y abonan nuevamente en favor del fumus boni juris para esta medida. También es necesario, señor juez, tener en cuenta como elemento de convicción la carta del 31 de marzo del 2005, dirigida por el señor Sepúlveda, en carta con el logotipo de Westfield Capital, al señor Juan Andrés Marzano, gerente general de la concesionaria Trasvase Olmos, Sociedad Anónima. En esta carta, el señor Sepúlveda, en representación de Westfield, pone punto final a su relación contractual de asesoría con la concesionaria Trasvase Olmos. Aquí hay un par de detalles importantes a tener en cuenta. En primer lugar, en esta carta, el señor Sepúlveda no solamente pone punto final a su relación de asesoría con concesionaria Trasvase Olmos, sino también señala que Odebrecht no le debe nada, que no hay en ese momento ningún pago pendiente, ninguna deuda. Sin embargo, si usted revisa los cuadros o el cuadro de pagos a West Capital, va a poder usted detectar, señor juez, que hay pagos posteriores a esta fecha, en el año 2006 y en el año 2007. Motivo más que suficiente para continuar con esta investigación con la finalidad de establecer el origen de estos pagos. Un detalle importante a tener en cuenta, que también puede ser mencionado por el Ministerio Público, es que hay un elemento de convicción
a continuación, que es el contrato de prestación de servicios que firma el 30 de marzo del 2005 la empresa First Capital, de propiedad del señor Sepúlveda Quesada, firmada por su representante Mauricio Guglielmetti. Este contrato es con la concesionaria Trasvase Olmos, en la que se ve que First Capital sucede en la asesoría a Westfield Capital. Y lo relevante del caso es que el motivo de la asesoría pactada, contratada, es que West Capital debía hacer una asesoría técnica para el diseño, la negociación e implementación de una garantía de riesgo de crédito parcial por hasta 30 millones de dólares. En adelante la garantía. Llama la atención del Ministerio Público, señor juez, que el objeto de esta contratación podría estar vinculada con el Decreto Supremo 014-2006 EF que firma el señor Pedro Pablo Kuczynski. Es un decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de febrero del año 2006, en la que el Estado peruano aprueba el otorgamiento de una garantía para asegurar los pagos contemplados en la cláusula del contrato de concesión. Y en el artículo 2 establece que se aprueba la contratación por parte del Gobierno Nacional de una garantía de riesgo parcial con la Corporación Andina de Fomento hasta por 28 millones de dólares para asegurar el cumplimiento de la garantía soberana aprobada en el artículo 1 de la presente norma legal. Este tema es muy importante. Sus 30 minutos terminó. Le doy 5 minutos para que... Perfecto, señor juez. Muy bien. Fumus boni juris. Creo que hasta el momento es suficiente para acreditar este presupuesto. Algunos aspectos que tienen que ver con el peligro procesal, aunque hay algunos autores, como Asensio Mellado, que señalan que no es necesario acreditar el peligro procesal. El Ministerio Público considera que sí es necesario en el nivel de la investigación preliminar. Hay razones históricas, señor juez, también para ello. Hay un dato de la realidad que los operadores de justicia no podemos soslayar. El señor Pedro Pablo Kuczynski acaba de ostentar la máxima magistratura del Perú. Y el Perú, señor magistrado, a través de la historia, desde el siglo XIX, asiste al triste espectáculo de que sus presidentes o sus expresidentes, algunos de ellos incluso en ejercicio, se van del país y nunca más regresan. Otros que se someten a largos procesos de extradición, rehuyendo la acción de la justicia, y otros incluso que retornan cuando las acciones penales han prescrito. Este triste espectáculo, considera el Ministerio Público como defensor de la legalidad, no debe repetirse nunca más en el Perú. Esa es una razón histórica, quizás no jurídica, pero histórica, que los operadores de justicia debemos tomar en cuenta. El derecho, señor juez, también tiene que vestirse en algún momento de sentido común. Señor, el señor Pedro Pablo Kuczynski, como él mismo lo ha referido en su declaración, tiene contactos a nivel internacional, se ha desempeñado en la asesoría del mundo de las altas finanzas internacionales. Los propios pagos que ha recibido en su cuenta detallan trasuntan no solamente capacidad económica que le permitiría abandonar el país cuando él lo quisiera, sino también un nivel de relacionamiento a nivel internacional que ni usted ni yo lo tenemos. Y que eso le pone en condiciones de rehuir la acción de la justicia si es que mínimamente no se le sujeta a la investigación con una medida que nosotros consideramos que es proporcional. El movimiento migratorio intenso antes de ser presidente también reflejan esta realidad, señor. Creemos que es una medida proporcional porque cumple con el subprincipio de idoneidad en la medida
en que el fin de aseguramiento, señor juez, también tiene protección constitucional. Es una medida necesaria porque evidentemente las otras medidas, como una comparecencia que no es del caso, no lo sujetarían mínimamente a una investigación como no esta. Tampoco por el estadio procesal hemos postulado una prisión preventiva, por lo tanto la medida solicitada se ubica en el justo medio desde la perspectiva del Ministerio Público, que además, como hemos dicho en el requerimiento, puede ser incluso morigerada cuando la defensa presente justificación para permisos de viaje. Se debatirá en su momento y se establecerá la razonabilidad del permiso. Y en una comparación entre la afectación que efectivamente existe, que desde la perspectiva del Ministerio Público es mínima, no es de grave entidad, por las razones que he anotado, y el fin constitucional perseguido, que es asegurar que un expresidente de la República no rehúya la acción de la justicia, consideramos que también se cumple el subprincipio de proporcionalidad stricto sensu. Por estas razones, señor juez, el Ministerio Público solicita que se sirva a declarar fundado el requerimiento de impedimento de salida del país. Muy bien, señor fiscal. Señor abogado de la defensa, al mismo tiempo, consejero del Ministerio Público. Señor juez, señor representante del Ministerio Público, el señor fiscal ha invocado la historia para referir comportamientos a los expresidentes de la República procesados. Sería conveniente que complete la historia para saber si el Perú estuvo en condiciones o no de garantizar un debido proceso penal a esos expresidentes. Inicio mi intervención, señor juez, en el momento que me entero que paralelamente se están llevando a cabo allanamientos a la casa de mi patrocinado, donde es evidente que, bueno, no voy a calificar, pero es evidente pues el contexto en el cual el señor fiscal pide que hagamos lo que vamos a hacer. El señor fiscal refiere que hay hechos que deben ser investigados, estamos plenamente de acuerdo. Hay hechos que deben ser investigados porque el país lo requiere y porque mi patrocinado, entendiendo que es su deber hacerlo, está dispuesto a hacerlo. Y por eso es que va a participar plenamente en las investigaciones. Y desde ya adelanto lo que va a ser mi conclusión: nos vamos a allanar a este requerimiento formulado por la Fiscalía, incluso en el plazo señalado. Pero lo que debe comprenderse, señor juez, es que cualquier investigación, cualquier caso penal en su estadio, tiene que ser legal. Y el problema de este impedimento de salida es precisamente su falta de legalidad. ¿Qué base legal el fiscal nos ha dado para sostener que puede existir un impedimento de salida en investigación preliminar? No nos vaya a decir que así pasó en el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, en el caso de Jaime Yoshiyama, en el caso de un árbitro, porque la suma de errores no hace el derecho. El señor fiscal concretamente señala en su fundamentación jurídica dos disposiciones: la norma sexta del título preliminar y el artículo 253 del Código Procesal Penal. La norma sexta, señor juez, establece lo siguiente: la legalidad de las medidas cautelares. Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial en el modo, la forma y con las garantías que establece la ley. Principio que se repite en el artículo 253, principio de legalidad. Y el artículo 253, ¿qué nos dice? El artículo 253, señor juez, refiere textualmente, inciso 1, los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos ratificados por el Perú
solo podrán ser restringidas en el marco del proceso penal y si la ley lo permite. ¿Existe alguna medida cautelar preproceso penal que autorice la ley? Sí, por ejemplo, la detención preliminar, que espero que no la vaya a solicitar el señor fiscal. Y ante tanta sorpresa, es lo que me falta, la salida. Pero el impedimento de salida preproceso penal no está permitido. No hay norma expresa. Porque si nosotros nos remitimos al artículo 295 y si el señor fiscal quisiera hacer una interpretación literal, dice, cuando durante la investigación de un delito, entonces quizás una interpretación literal, reconozco, no he visto estos autos anteriores para ver cuál es la base, pero si fuese, la ley dice investigación, e investigación es la preliminar, es la preparatoria, pero yo diría entonces continuemos de leer completo y llegamos contra el imputado. Todas las reglas del impedimento de salida hacen referencia al imputado. ¿Y cuándo hay imputado? ¿Cuándo surge la imputación penal? Con la formalización de investigación preparatoria. Antes, en la investigación preliminar, no hay imputados. Y eso lo recuerda permanentemente la Fiscalía para limitar el derecho a la defensa de muchas personas que consideran que deben intervenir en las investigaciones preliminares. La norma no lo permite, la práctica lo viene permitiendo. Y pese a ese contexto, nosotros nos allanamos. Porque nosotros, y concretamente mi patrocinado, el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard, él es el primer comprometido en que se esclarezca cuál es la verdad. No es el momento de debatir si Westfield es una persona jurídica o una marca. No es el momento de debatir el testimonio de Sepúlveda, si él se ha hecho responsable o no de todas las operaciones. No es el momento de discutir que ningún acto ministerial de mi patrocinado está manchado por la corrupción. Y por eso Marcelo Odebrecht dijo que era una piedra en el zapato. No es el momento de recordar quién fue el que promovió el único juicio contra Odebrecht durante el régimen de Alejandro Toledo. No es el momento de discutir esos temas. Se nos pide que aceptemos no salir del país para contribuir a una investigación cuyas diligencias no se han señalado. Lo aceptamos. Mi patrocinado me ha autorizado para que esa sea nuestra pretensión. Bajo esta reserva solamente de los problemas de legalidad que vemos bajo nuestra perspectiva en el impedimento de salida en investigación preliminar, no evidentemente en un proceso penal. Señor juez, para poderme ir a dedicarme a atender los allanamientos que el señor fiscal ha dispuesto, entonces concluyo señalando que bajo esa reserva de problema de legalidad que tiene el impedimento de salida antes del proceso penal, nos allanamos a la pretensión cautelar del Ministerio Público de imponer un impedimento de salida del país contra mi patrocinado por el plazo de 8 meses, si en su momento invocar, como él bien ha señalado, que mi patrocinado, por razones familiares fundamentalmente, en algún momento tendrá que ausentarse del país, pero evidentemente previo al procedimiento y autorización judicial que usted en su momento determine y que espero que por buena fe el fiscal me devuelva con la misma moneda. Gracias. Bueno, solamente para decir, señor juez, que felicito la postura de la defensa y en segundo lugar que para no entrar al debate dogmático ya que ha habido ya un allanamiento, solamente para finalizar quiero expresar que hay una respuesta del sistema penal en el sentido de que esta medida es una medida de coerción procesal que se puede dar dentro del marco de una investigación preliminar. Me refiero, por ejemplo, al protocolo de actuación conjunta, pero también a la propia ubicación del instituto dentro del Código Procesal Penal. Y además, como bien ha señalado el doctor Nakazaki,
también a una práctica, a una jurisprudencia consolidada, que también tiene razones, antecedentes históricos en la ley del año 2001 que se dio para atender la emergencia de los casos de Fujimori y Montesinos, en la que se reguló una medida de esta naturaleza en sede de investigación preliminar. Nada más, señor juez. El plazo es Por el plazo de 18 meses. 18, dijo. El plazo solicitado, pero permítame verificar acá. En la página 13 es algo que... Conforme, señor juez. Solo para aclarar, señor abogado, se allana, pero hace la precisión de la ilegalidad de la... Hago la reserva porque, como usted conoce perfectamente, no puedo convalidar yo los temas de legalidad, ¿no? O sea, la pretensión la puedo convalidar, no puedo ir más allá. Muy bien. Vamos a resolver ya. Resolución número 4, Lima, 24 de marzo del 2018. Autos vistos y oídos en audiencia pública. El requerimiento de impedimento de salida del país formulado por el Ministerio Público en contra del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard en la investigación preliminar que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Y considerando, primero, que al amparo del artículo 253, 255, 295, 296 del Código Procesal Penal, el señor fiscal solicita a este órgano jurisdiccional se imponga la medida restrictiva de impedimento de salida del país al ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard, en el entendido que se cumplen los presupuestos establecidos en la ley para dicho efecto. Considerando siguiente. En primer lugar, habría de hacer referencia a los hechos que son materia de la presente investigación preliminar. En tal entendido, el señor fiscal ha cumplido con precisar, no solo en su requerimiento por escrito, sino también en esta audiencia, que estos están referidos a 3 hechos concretos. Los primeros son las transferencias de dinero desde el exterior entre los años 2007 y 2015 en favor del ciudadano peruano Pedro Pablo Kuczynski Godard, efectuadas por las empresas TRG Allocational Offshore Ltd, Ternium S.A. y TRG Management LP. El segundo grupo está constituido por los depósitos de dinero efectuados por Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A. en favor de las empresas Latin American Enterprise y First Capital Partners por varios millones de dólares entre los años 2006 y 2014. Y el último grupo está constituido por los pagos realizados por la empresa Odebrecht a la firma Westfield Capital de propiedad del ciudadano peruano Pedro Pablo Kuczynski Godard por un total señalado en esta audiencia de $1.449.152.73 americanos. Que dichos hechos
el señor fiscal los ha calificado como el delito de lavado de activos previstos en la ley 27765, con las modificaciones introducidas por el decreto legislativo 986 y el decreto legislativo 1106. Considerando siguiente. Por su parte, el señor abogado de la defensa, en esta audiencia, allanándose a la pretensión formulada por el Ministerio Público, ha realizado un cuestionamiento a la legalidad de la medida, sosteniendo que ésta resultaría ilegal tratándose de diligencias preliminares. Coincide la defensa en que existen elementos para iniciar una investigación y que su patrocinado se encuentra llano a colaborar con las mismas. Y en tal entendido, ha señalado y ha expresado la voluntad de su patrocinado de someterse no solo a la investigación, sino a la medida de coerción formulada por el Ministerio Público. Que ello relevaría a este órgano jurisdiccional de realizar mayor análisis. Sin embargo, estando a que este es un juez de garantías, debo referirme necesariamente a lo sostenido por el señor abogado de la defensa en cuanto a la legalidad de la medida. Considerando siguiente. En efecto, tal como ha señalado la defensa, el artículo 6º del título preliminar del Código Procesal Penal sostiene que las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán declararse por la autoridad judicial en el modo, forma y con las garantías previstas por la ley. Se impondrán mediante resolución motivada a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad. Dicho principio rector del nuevo proceso penal debe concordarse con el artículo 253 del Código Procesal Penal, que se refiere a los principios y finalidades de las medidas de coerción procesal, y así señala en su apartado número 1 que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos ratificados por el Perú solo podrán ser restringidos en el marco del proceso penal si la ley lo permite y con las garantías previstas en ella. El apartado 2 sostiene que la restricción de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se impondrán con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que en la medida de exigencia necesaria existan suficientes elementos de convicción. Considerando siguiente. Por su parte, el artículo 295 que regula la medida de impedimento de salida del país señala que cuando durante la investigación de un delito sancionado con pena privativa de libertad mayor de 3 años, resulta indispensable para la indagación de la verdad, el fiscal podrá solicitar al juez expida contra el imputado orden de impedimento de salida del país o de la localidad donde domicilia o del lugar que él se fije. Igual petición puede formular respecto del que es considerado testigo importante. Considerando siguiente. En ese marco normativo es del caso realizar la interpretación que corresponda para atender lo formulado por la defensa. En efecto, como señala la defensa, si bien existen algunos otros pronunciamientos al respecto, es del caso, por lo menos para este juzgador, establecer algunos criterios para señalar si es posible o no, durante las diligencias preliminares, establecer este tipo de medidas de coerción. En lo que queda claro es que este sí efectivamente es una medida que va a limitar o va a restringir un derecho fundamental como es la libertad
del investigado. Y por lo tanto, merece un control de la legalidad de la misma. Si hacemos un análisis de lo que establece el artículo 295, en este se dice cuando durante la investigación de un delito, que ello nos conlleva a establecer qué es la investigación en el nuevo modelo procesal penal. ¿Cuándo empieza la investigación? Esta debe entenderse que empieza con la disposición dictada por el Ministerio Público de iniciar diligencias preliminares. No podría entenderse de otra forma. Por lo tanto, si ello es así, efectivamente, al no ser un distingo la ley, si se trata de investigación en etapa de diligencias preliminares o en etapa de investigación preparatoria propiamente dicha, es perfectamente posible dictar un mandato de impedimento de salida del país. Es más, para ello, invoco lo establecido en la casación número 2-2008, 2-2007, Piura, en la que la Corte Suprema, en el primer precedente vinculante referido a al modelo procesal penal, referido a los plazos de la investigación, se refirió concretamente a este tema y señaló que las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, y lo dejó claramente establecido, y que ambos gozan de diferentes plazos establecidos en la ley, y así dictó doctrina legal a ser observada por todos los operadores de justicia. En ese sentido, pues, es claro y evidente que las diligencias preliminares forman parte del todo de la investigación y, por lo tanto, la medida de impedimento de salida resulta perfectamente legal dictarse en este estadio procesal. Que si bien es un estadio procesal inicial, en el que la sospecha puede ser una sospecha básica, inicial, de criminalidad, ello no obsta a que se dicten medidas de aseguramiento como el impedimento de salida. Considerando siguiente, en este orden de ideas, dejando claro la legalidad de la medida, pues de no haber sido legal no podría dictarse la misma, y siendo un juez de garantías debemos de observar el respeto de los derechos del imputado, es del caso acceder al pedido formulado por el Ministerio Público, pues éste ha cumplido con los dos presupuestos que establece la ley. Es decir, que el delito que se viene investigando, o el presunto delito que se viene investigando, de lavado de activos, tiene una pena no menor de 8, con lo cual supera largamente el límite que establece la ley, que se trate de delitos sancionados con penas mayores a 3 años. Y en cuanto a la averiguación de la verdad, es evidente que la medida resulta absolutamente proporcional, estando a los indicios de criminalidad que ha expuesto en esta audiencia el señor fiscal y que constan en su requerimiento escrito, para sostener que la medida va a permitir que el investigado, expresidente de la República, Kuczynski Godard, pueda estar presente durante lo que queda de la investigación para que se realicen determinados actos que requieran de su presencia. En tal entendido, y estando el allanamiento formulado por la defensa, en este sentido me releva de mayor análisis al requerimiento efectuado y a los argumentos expuestos de manera clara y concreta por el Ministerio Público. Por tanto, este juzgador resuelve declarar fundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país. En consecuencia, impóngase la medida de coerción personal de impedimento de salida del país del ciudadano peruano Pedro Pablo Kuczynski Godard, identificado con documento de identidad número 06.477.277, nacido el 3 de octubre de 1938, de estado civil casado,
debiéndose oficiar para tal efecto a la autoridad administrativa para su inmediato cumplimiento. Mando que con sentido de ejecutoría que sea la presente se cumplen los términos expuestos y se archive el presente incidente conforme corresponda. Queda notificada esa mi decisión, señor fiscal. Conforme, señor juez. Señor abogado de la defensa. Conforme, señor juez. Resolución siguiente, habiéndose dictado la resolución número 4, no habiéndose interpuesto en medio impugnatorio alguno contra la misma, es del caso de declarar su firmeza. Declárese consentida la resolución número 4. Siendo las 11:06 de la mañana, se da por concluida la presente audiencia. Buenos días, gracias.